Antes de comenzar, me gustaría agradecerle por permitirnos hacerle esta entrevista. Pienso que nos aportará un conocimiento y pues básicamente vamos a enfocarnos en conocerlo a usted como persona, como psicólogo y cómo es su proceso de entrevista. Me gustaría iniciar con una pregunta que prácticamente es de ley que nos la pregunten a todos cuando entramos a psicología, el por qué decidimos entrar a psicología. Bueno, yo originalmente siempre me llamó mucho la atención la conducta del hombre. Entonces siempre tenía curiosidad y yo sabía que por medio de la psicología iba a alcanzar a entender un poquito más la forma de comportarse del hombre o tratar de entenderlo más. Entonces siempre tuve la idea de estudiar psicología. Yo no soy de aquí de Jalisco, yo vengo de Guanajuato. En Guanajuato, cuando yo terminé la prepa allá no había la carrera de psicología, tenía la opción de irme a Querétaro y aquí en Guadalajara estaba en proyecto la carrera apenas. Entonces me incliné a venirme para estudiar psicología aquí. ¿Qué tipo de influencias o qué fue lo que más influyó en usted? ¿Experiencias o alguien que le haya influido en su decisión de ser psicólogo, como lo que me dice, que le llamó mucho la conducta? Pero supongo que alguna experiencia o algo le ha de haber influido. No, bueno, en mí mi madre influyó mucho, porque mi madre es una persona muy preparada y muy inteligente. Y entonces ella era maestra de primaria y tenía mucha cultura. Entonces platicábamos mucho respecto a la historia historia universal, sobre geografía. Y una de las cosas que ella me comentaba era sobre Carlos Darwin, el origen de las especies. Y de ahí me interés también por la antropología. A mí me gusta mucho la antropología y sobre todo la paleontología. Me llama la atención el buscar los huesos y tratar de entender cómo fue ese tipo de vida o ese estilo de vida del dueño de ese hueso, ¿no? De hecho, en mi casa yo tengo una pequeña colección de fósiles y por ejemplo, tengo una mandíbula de Hiparión. El Hiparión es de ahí desciende el caballo. Tengo caracoles petrificados, tengo una coraza de un armadillo también. Colecciona todo ese tipo de cosas. Son cosas que en un tiempo me dio por andar yendo yo a buscar, y andar escarbando, ir a acampar y a buscar fósiles, y son los que tengo en casa. Entonces siempre me pregunté cuál era la forma de comportarse de esos animales en ese tiempo, y eso era lo que me llamaba la atención, por eso decidí estudiar psicología. Ok. ¿A qué edad, bueno, decidió lo tenía bien decidido, ¿no? Lo que quería estudiar. ¿Qué críticas, supongo que recibió críticas en cuanto a entrar a psicología o no? Sí, bueno, no, por mi madre no. Por mi madre no. Nosotros no somos una familia descalificadora. Somos una familia muy, muy apoyadora entre nosotros, entre mis hermanos. Y entonces mi madre pues me dio manga ancha para que estudiara lo que yo quisiera. Críticas en el sentido de que esperan que uno como psicólogo sea uno perfecto, ¿no? Pero de ahí para el real, no. Críticas como la dificultad para laborar, dónde vas a laborar, de qué te vas a mantener. Y no tanto críticas, sino cuestionamientos. Pero de ahí para el real, no. Muy bien. Una vez que entró a la carrera, nunca dudó en todo ese proceso de convertirse en psicólogo, nunca dudó de lo que estaba estudiando, nunca dudó de nada. No, nunca, no. Siempre estuve muy convencido y siempre he estado muy convencido de lo que es la psicología. Y yo amo la profesión de la psicología, creo que es algo extraordinario. Creo que es la única carrera que se puede aplicar en cualquier lugar y a cualquier hora y en cualquier momento, donde sea, ahí entra la psicología. Y no hay otra carrera tan versátil, vamos. Porque cualquier situación, ahí está la psicología y podemos incidir nosotros en ella. En todo este proceso, ¿qué es lo que usted considera como que más ha cambiado en Juan Armando? Lo que más ha cambiado.
Bueno, ha sido un proceso madurativo, yo creo que es normal, un proceso de madurativo desde la juventud hasta a la edad que tengo y la forma en que yo me he realizado profesionalmente, ¿no? Y yo trabajé 30 años como psicólogo en el Hospital San Juan de Dios. De esos 30 me aventé 14 años siendo jefe o coordinador del departamento. Entonces, son cosas como, por ejemplo, yo nunca aspiré a ser jefe, no me interesaba realmente ser jefe, pero se presentaron las circunstancias y terminé siendo líder de los psicólogos ahí del Hospital San Juan de Dios. Entonces fueron cosas que se fueron dando y yo pues me fui realizando como profesionista. Igualmente para ingresar aquí a la universidad también fue algo circunstancial, que llegué yo aquí a la universidad a dar clases. No tenía mucho interés, la verdad, en dar clases, pero las circunstancias me trajeron aquí y pues ya me quedé. Me gustó el ambiente. Me gustó el ambiente estudiantil porque me llevaba a buscar cosas nuevas, a actualizarme. Con todo y que en el hospital, la vida del hospital, como psicólogo clínico que soy, tenemos una actualización constante por las presiones de los pacientes, por las presiones de los mismos psiquiatras con los que tenemos que hacer este equipo, y porque los psiquiatras tienen la facilidad de los laboratorios que les dan beca para irse a congresos, les obsequian libros muy actualizados sobre las últimas investigaciones. Y entonces eso nos llevaba también a mí como psicólogo dentro del hospital a estar buscando esa actualización. Cuando llego aquí a la escuela me encuentro que pues necesito actualizar y innovar más cosas, ser más innovador para impartir la cátedra. Entonces le llena más lo que es el conocimiento que usted adquiere al momento de dar clases y la demanda que eso le requiere, o también le llena más lo que sería que otros aprendan de usted. Bueno, sí me gusta enseñar, sí me gusta enseñar y me gusta participar de mis experiencias a los alumnos. Creo que es importante porque ellos tienen esa inquietud de saber y de conocer. Entonces, yo entiendo que hay a quienes les interesa lo que yo hablo, hay quienes les interesa más lo de neuro, hay quienes les interesa más lo de sistémico. Entonces, según sus motivaciones, se van arrimando a los diferentes maestros y ellos van creando su propio proceso educativo. Ok. En su formación como psicólogo, usted se fue por la corriente cognitivo-conductual, si tengo bien sabido. Bueno, cuando yo estudié aquí en esta escuela, había una currícula muy cargada de conductismo. Y pues a mí me convenció desde un principio más que otras corrientes. En aquel tiempo había conductismo o psicoanálisis, no había otra cosa, no había más opciones. Ahorita en la actualidad, bueno, está programación neurolingüística, sistémico, está educativa, pero en aquel tiempo lo fuerte era conductismo o psicoanálisis. Entonces pues yo me metí a la cuestión del conductismo y de ahí fui evolucionando más hacia el cognitivo-conductual. ¿Qué es lo que le llamó, que dijo de psicoanálisis? No me meto. Pues no me convenció el psicoanálisis. No, me comentó usted una vez que tuvo que estudiar psicoanálisis por fuerza. Bueno, ese era uno de los requisitos para poder trabajar en el hospital. El director que se encontraba en ese tiempo en el hospital traía un enfoque psicoanalítico también. Y entonces él quería que todos los psicólogos que estuvieran laborando ahí fueran psicoanalistas. Yo ingreso al hospital siendo conductista, entonces pues me pone como requisito, sí me da 2 años para que yo me ponga a estudiar cuestiones psicoanalíticas, ¿no? Uh-huh. Pero no, o sea, me puse a estudiar psicoanálisis para cubrir el requisito que estaban solicitando laboralmente, pero eso no quiere decir que yo lo haya ejercido. Sí. Ok. Me comentó hace un momento que estuvo en el San Juan de Dios, en el hospital, durante 30 años. Me gustaría que nos compartiera un poco sobre la primera experiencia que tuvo ahí. Bueno,
El problema de ahí que yo veo es cuando uno trae la mentalidad de estudiante. Y cuando yo llegué ahí y tuve que enfrentar a mi primer paciente ya en forma profesional, pues me generó mucha angustia no saber qué trabajar con él. No sabía qué hacer, y lo que pensé inmediatamente fue, pues voy a ver quién de mis maestros me puede dar una asesoría para saber qué puedo trabajar con el paciente. Y en ese momento pues también me cayó el 20 y dije, no, pues es tiempo de que yo sea responsable como todo profesionista, porque ya tengo los elementos, tengo las bases, entonces ahora tengo que agarrar toda esta teoría y aplicarla. Y pues sí fue una situación difícil y muy angustiante, pero muy interesante. Bueno, usted comenta mucho en sus clases lo que fue esa primera experiencia con su primer paciente. No sé si pudiera comentar, de nuevo, no le hace, sobre la primera paciente que tuvo y sobre todo el segundo paciente que fue muy interesante, según yo. Bueno, el primer paciente era una paciente joven de 18 años, casada y tenía problemas de anorgasmia. En la época que yo egreso de aquí de la escuela, pues no existía ni internet, ni existía nada, y de sexualidad en la carrera no se veía nada. Lo que uno quisiera estudiar era cuestión extra. Entonces realmente estábamos no muy empapados en las cuestiones sexuales, sobre todo que en aquella época también todavía había muchos tabús, demasiados tabús. Como sigue Es más, ni la gente quería ir con el psicólogo porque decía que no estaba loca. En la actualidad la gente ya acude con el psicólogo. Sí. Pero en aquel tiempo ni siquiera eso iban. Y entonces yo no sabía qué hacer con una paciente con anorgasmia, esa era la verdad. Entonces tuve que hacerme de los libros de Master y Johnson, de los 3 tomos, y pues me puse a devorarlos para poder trabajar con la paciente. Que eran otros factores también lo que influía en la relación de la señora esta con su marido, ¿no? Pero pues había que darle la orientación a los dos. El siguiente paciente era un paciente psicoafectivo, era un trastorno psicoafectivo, y yo teóricamente sabía qué era, en qué consistía, cuáles eran los síntomas, pero el trabajar con él, el llevar a cabo un proceso de terapia con ese paciente esquizoafectivo, pues no era fácil, entonces también me generaba mucha angustia. Entonces tuve que ir a buscar libros para ponerme a leer y cómo dar la terapia a un paciente esquizoafectivo. Paciente que después de 3 meses de estar trabajando con él terminó suicidándose por su misma enfermedad, ya que la enfermedad le decía que se arrojara de la azotea de su casa. Entonces, pues fue algo no tanto estresante para mí, pero no fue grato, no fue frustrante, ni me sentí, pero sí fue algo desagradable enterarme que se había suicidado. Bueno, con eso que nos comenta me lleva a lo que sería otro tema que quisiera abordar, que es el de la entrevista, el proceso de entrevista. ¿Cómo fue, por ejemplo, con ese paciente esquizoafectivo, el proceso de entrevista inicial? Bueno, lo que sucede es que en el hospital ya teníamos la historia clínica. Entonces, al tener un expediente ya con la historia clínica, pues ya llevamos más del 50% avanzado en el proceso de entrevista. Entonces, lo que yo estuve generando con él fue una técnica de rapport, o sea, trabajé rapport para que él entrara en confianza, y también me puse fui muy, ¿cómo le explicaré? Con este paciente me gané su confianza y me volví muy directivo, porque para mí era una terapia más directiva porque no tenía la capacidad de insight. Entonces tuve que manejar mucha información relacionada con sus actividades laborales en su casa, ya no estaba estudiando. Y aparte que la familia ve al paciente como una persona con muy pocas capacidades. Entonces ahí empecé a trabajar sobre sus actividades dentro de casa para que se le involucrara en todas las actividades de casa, ¿no? Pues no sé, el proceso fue muy tranquilo también porque tenemos otra cosa que se llama bata.
Entonces la bata también nos abre el camino como aquí tenemos la cultura de la bata blanca, ya porque lo vemos con bata blanca ya creemos que es el experto, entonces eso nos facilita más las cosas. No tuve problemas para eso de la entrevista, conté que era mi segundo paciente o mi primer paciente, no tuve problemas para la entrevista. Yo considero que la entrevista es la herramienta principal del psicólogo. Sí. Yo sé que en todas las profesiones se necesita una entrevista, ya sea un abogado, ya sea un arquitecto, ya sea un ingeniero, inclusive un vendedor necesita tener una técnica de entrevista para saber qué es lo que quiere el cliente. Entonces, la entrevista es fundamental, pero para el psicólogo, ¿sí?, es la herramienta principal, es el medio por el cual va a tener que comunicarse con el paciente y volverse asertivo con él o volverse empático, tener una empatía para entender el problema por el que está pasando. Y eso está basado precisamente en la entrevista. Ok, entonces nos diría que en su proceso de entrevista las técnicas que usted usa son generalmente directivas. No. Cuando uno es terapeuta, tiene que ver la forma de que la teoría, aplicársela al paciente, adaptarla al paciente. Y la misma teoría no se la podemos aplicar igual a todos los pacientes, porque cada paciente es diferente. Entonces, hay pacientes que hay que ser un poquito directivos con ellos, como por ejemplo los esquizofrénicos, los esquizoafectivos, los trastornos bipolares, que tienen dificultad para el insight. Entonces tiene uno que llevar a cabo una técnica más directiva. Vamos, un contrato de compromiso del paciente, donde el paciente se compromete a llevar determinadas actividades. Entonces se hace un contrato con ellos para trabajar. Y entonces ellos tienen que respetar ese proceso terapéutico. Ok. Entonces, en cuanto a las técnicas, dependiendo del paciente. En su proceso, bueno, más bien dicho, ¿hasta qué edad o en qué parte de su carrera de psicología recibió esas enseñanzas sobre entrevista? Aquí en la escuela, cuando estuve cursando la carrera, llevamos una materia que era precisamente entrevista. ¿Cómo a qué altura de la carrera fue? Estaba como en cuarto semestre, cuando llevamos entrevista. Sí, me acuerdo que fue una maestra, Ana Guadalupe, que nos dio la materia de entrevista. ¿Fue suficiente o usted después de la carrera tuvo que...? No fue suficiente. Realmente es difícil teorizar para luego llevar a cabo la práctica, por un lado. Por otro lado, el método que utilizamos el método que nos enseñaron era el libro era de Charles Nahum, con un enfoque psicoanalítico también. Entonces no era algo así muy yo no era muy partidario así de esa técnica, entonces no fue suficiente. También vimos la técnica humanista de entrevista con Roger, me acuerdo muy bien, pero pues fue muy pobre, la verdad fue muy pobre, y yo creo que la entrevista se aprende haciendo entrevista, no hay de otra. Por mucha teoría que lea uno, por muchas cosas, si no hace uno práctica, si no se pone a hacer entrevista, no va a hacerla. Muy útil toda esta información. Ya para ir finalizando, me gustaría que si tiene una forma de decirle a un estudiante que tiene que cambiar su mentalidad, ¿qué considera usted necesario para que un estudiante cambie su mentalidad y por fin decidir, tengo que ser profesional? Bueno, yo lo que veo es que llegan todavía con la mentalidad de prepa y luego traen sus proyectos a futuro, y entonces ni están viviendo su presente, ni están viviendo su futuro, están fantaseando, ¿no? Yo creo que lo mejor que te pueden hacer es vivir su presente, que es ser estudiantes y dedicarse a estudiar, y que tienen que ponerle el plus. El plus depende de ellos, no depende del maestro ni de la escuela. Si el estudiante no le pone más interés a las cosas, no va a funcionar. Si nomás viene a sentarse a escuchar al maestro y a hacer los requisitos mínimos para aprobar, no va a pasar.
Entonces el estudiante tiene que ponerle más interés porque él es el que está motivado a hacerlo. Entonces tiene que esforzarse y aplicar ese plus. Ok, muy bien. Bueno, pues fue bastante grato este momento. Nos deja mucho en cuanto a cómo realmente es vivir una entrevista y no dejarlo todo en lo que se nos ha dicho en los libros, en lo que leemos, en toda la teoría. Gracias, le agradezco de nuevo por permitirnos este tiempo. Sé que es un hombre ocupado. Entonces, eso sería todo por nuestra parte y muchísimas gracias. No, pues no hay por qué. Y aquí estamos.